Ciencia y tecnología para primer año de bachillerato. Continuamos con nuestro libro en la unidad número 2. Vamos en la semana 6 para finalizar esta unidad. El tema de esta ocasión se nos titula es telecomunicaciones. Indagación. Vamos a ver qué dice la indagación. Nos dice: estudiando el espectro electromagnético, aprendimos que, a pesar de las diferentes características, longitudes de onda, frecuencias y energía de los tipos de radiaciones y sus aplicaciones, todas ellas son ondas EM. Una de estas aplicaciones que ha transformado nuestra forma de interactuar y acceder a la información es la tecnología de comunicación inalámbrica. Desde la radio hasta las redes móviles, todas estas tecnologías dependen de ondas EM para transmitir señales a grandes distancias sin cable. Actividad: explorando las tecnologías inalámbricas. En esta actividad exploraremos cómo funcionan algunas de las tecnologías inalámbricas, observando ejemplos cotidianos como los controles remotos de televisión y nuestros propios teléfonos móviles. Comprendemos mejor el comportamiento de ondas EM y cómo se utilizan en las telecomunicaciones. Materiales: un control remoto de televisión con señal infrarroja, un teléfono móvil con cámara. Procedimiento: coloca la cámara de tu teléfono móvil hacia la parte frontal del control remoto de televisión. Presiona cualquier botón del control remoto mientras observa la pantalla de tu teléfono. Reflexiona: ¿qué observas en la pantalla del celular que no puedes ver sin él? Contestamos las preguntas. ¿Qué podemos observar? Ponemos el celular así y vamos a ver que hay un destello. Reflexiona: ¿qué observas en la pantalla de tu celular que no puedes ver sin él? Un destello de luz infrarroja, así como estamos viendo en el dibujo. Discute con tu equipo las siguientes preguntas. ¿Por qué puedes ver el destello del control remoto en la pantalla de móvil, pero no con tus ojos? El control remoto emite luz infrarroja que está fuera del rango visible para los ojos humanos. La cámara de celular sí puede detectar esa radiación y la traduce en un destello visible en la pantalla. ¿A qué parte del espectro electromagnético pertenece la luz que emite el control remoto? Revisa el espectro EM para verificar la longitud de onda del espectro visible y de la luz infrarroja. ¿Cuál es la más larga? Pertenece al infrarrojo. Comparando con longitud de onda, visible aproximadamente entre 400 a 700 nanómetros. Infrarrojo es mayor a 700 nanómetros. Por lo tanto, la luz infrarroja tiene longitud de onda más larga que la luz visible, o sea que el infrarrojo no lo podemos ver. El infrarrojo fue un sistema que ocuparon los celulares en un principio. Así vía infrarrojo se transmitía la música, luego vino el Bluetooth, o ya vinieron las ondas de internet que desplazaron al Bluetooth también más rápido. En todo lo que el Bluetooth está transmitiendo, el WhatsApp lo ha hecho rápido. Más por WhatsApp te enviamos las cosas. ¿Qué ventaja ofrece la luz infrarroja para los controles remotos de televisión en lugar de otras frecuencias de espectro EM? Por ejemplo, radiofrecuencia. Es seguro, económico, evita transferencias con otra señal del espectro. O sea que si uno emitimos una señal de control remoto, no interfiere con la señal de radio, mucho menos con el Wi-Fi, no se mete. En ese sentido, el infrarrojo creo que está bonito. Observa la imagen del espectro radioeléctrico de la infografía en la siguiente página. Veámoslo. Mirémoslo, que podemos ver. Y van las longitudes de onda, vamos a ver, dice espectro radioeléctrico. Miren, aquí tenemos punto óptimo, miren. Aquí tenemos la señal UHF. Creo que VHF, me acuerdo que en los televisores iban del canal del 2 hasta el 12, creo que era. Ya si queríamos ver el canal del 13 en adelante, hasta el millón, ya si la señal creo que se llama UHF. En el VHF se encuentra lo que es el FM radio. Vamos a ver qué es lo que podemos entender ahí. Es una media explicación. La infografía trata sobre el espectro radioeléctrico, parte del espectro electromagnético
usada en las telecomunicaciones. Clasifica las bandas de frecuencia desde la más baja BLF hasta la más extrema que alta GHF. Muestra rangos en kilohertz, megahertz y gigahertz con aplicaciones prácticas. Ejemplos: radio AM, FM, televisión, Wi-Fi, Bluetooth, redes móviles y satélites. Explica cada banda tiene distintas coberturas y resistencia a interferencia. Señala que cada frecuencia es óptima para un tipo específico de comunicación inalámbrica. Se formarán 6 equipos, dice. En el grado, a cada uno se le asignará una tecnología, por ejemplo, de radio AM, radio FM, Wi-Fi, Bluetooth, televisión satelital, redes móviles 4G, 5G. Investiga el funcionamiento de la tecnología asignada. Y después vamos a hacer las preguntas. Realiza una presentación donde se responden las preguntas como: ¿qué banda del espectro utiliza? ¿Por qué esa banda es adecuada para su uso? ¿Cómo se transmite y recibe señal? Contestamos. Le vamos a hacer una presentación a cada uno. Vamos a comenzar con radio FM. A los de ese grupo le podemos ayudar en que radio AM, banda, frecuencia modulada de 300 kHz a 3 MHz, adecuada para gran alcance, útil para cubrir zonas rurales, transmisión y recepción, señal modulada en amplitud captada por antena. Aquí tenemos como quedaría la infografía. Radio AM, que tenemos la frecuencia adecuada a gran alcance en zonas rurales. En el campo, cuando se escuchaba Serapio, el dicharachero, Porfirio Cadena, circuito YSL, KL, la poderosa en AM. Ay, cómo recuerdo. Tenemos onda AM que varía en amplitud. Tenemos las bandas, gran alcance. Así nos podría quedar la infografía. Si la necesitas, se la podemos compartir en la red social de YouTube. Vamos con la siguiente y vamos con radio FM. Radio FM, banda VHF de 88 hasta 108 MHz. Adecuada, mejora la calidad de sonido y mejor interferencia. Sí, bueno, a veces no siempre. Depende de la ubicación, porque a veces hasta el FM se ve afectado. A veces mejor me voy a llevar a la M, aunque la M ya pasó de moda. Transmisión y recepción. Señal modulada en frecuencia recibida por antena, así como estamos viendo. Estamos viendo aquí. Aquí tenemos la infografía. Ampliemos un poquito. Si la quiere ver más de cerca, o se la podemos compartir vía red social. Vamos con la siguiente y vamos con el grupo que le toque Bluetooth. En un tiempo estuvo de moda, pero ya no. Hoy el Wi-Fi la está sustituyendo. Aunque también anda la bulla y en redes sociales de que el Wi-Fi también ya va a ser sustituido por otra onda que viene de moda, pero no había mucha información, solo decía cuál, no decía, pero ya va a ser sustituida. Dice. Tenemos el Bluetooth, banda de 2.4 GHz en UHF, adecuada bajo consumo de energía y corto alcance, transmisión y recepción, comunicación directa entre dispositivos cerca. Recuerde que el Bluetooth, si usted quiere escuchar unos audífonos, ya no es necesario que cuelgue un cable. El Bluetooth está conectado con su celular. El Bluetooth, hasta le dio el equipo de sonido. Solo ocupa un parlante y desde el celular está mandando la música que se quiera, su éxito favorito ahí, como Shakira. No, yo no escucho Shakira, yo escucho... No, ni les digo porque me van a hacer burla. No, controlen. Ventaja, bajo consumo de energía corta, ¿no? Tenemos los aparatos que se ocupan, la forma de transmisión. Está. Vamos con el siguiente grupo. Hoy vamos con el equipo que le toque el Wi-Fi. Les contestamos las preguntas. Banda de 2 GHz y 5 GHz. UHF y SHF. Adecuada, alta velocidad de corto en espacios reducidos, transmisión y recepción de router, transmite onda EM, dispositivo que recibe. Aquí tenemos cómo podemos hacer la infografía con la que vamos a compartir con los demás grupos. Vamos con la siguiente. Hoy vamos con televisión satelital, aunque no mucho pega, pero dicen que cuando vienen unos buenos temporales se va la señal. Así que
No, me quedo con el internet. Televisión satelital. Banda de 12 a 18 GHz, banda QSHF, adecuada en cobertura global y en transmisión estable. Transmisión y recepción satélite envía señal, antena parabólica la recibe. Tecnología, ventaja, bajo consumo de energía. Corto alcance, tenemos una transmisión desde satélite. Pero como dije, ese defecto tiene que cuando hay buenas tormentas se va la señal, o bien una gran nubazón también se va la señal. La antena, aquí tenemos cómo se recibe la señal. Por los 80 estaban de moda, todos los piratas ponían su gran antena, lo malo que a veces dicen que captaban hasta rayos. Ahí tenemos toda la información. La siguiente infografía nos queda así. Redes móviles, 4G, 5G, banda 700 MHz a 3.5 GHz, 4G, que serían los 4G. Hasta 26 GHz serían los 5G. Adecuada, alta velocidad, gran capacidad de usuario. Transmisión y recepción, todos los celulares transmiten y reciben datos de los móviles. Aquí tenemos la banda, 700 MHz a 3.5 GHz, 4G hasta 26 GHz hasta 5G. Ventaja, alta velocidad de datos, espacio cerrado. ¿Cómo funciona? Transmite vía satélite, envía la señal desde el espacio. Dispositivos reciben señal antena, reciben lo que serían las tablets, los celulares, algunos, las computadoras. Tenemos hora de 3 meses señales 4G, 5G, teléfono inteligente, conexión rápida y datos. Ahí tenemos cómo nos podría quedar esa infografía. Este considera que según el tipo de radiación empleada hay dos tipos de dispositivos de control remoto. El IE infrarrojo requiere una línea de división directa, ya que la luz infrarroja no atraviesa obstáculos. RF, radiofrecuencia, no necesitan estar alineados con el dispositivo, ya que sus señales pueden atravesar paredes y obstáculos, ofreciendo mayor flexibilidad en su uso. Pues que el infrarrojo pasó de moda bien rápido. Creatividad. Vamos a ver qué dice. Nos dice: en esta etapa vamos a realizar, dicen, un laboratorio considerando lo que hemos aprendido sobre el espectro radioeléctrico y las tecnologías inalámbricas, recordando algunas ideas importantes sobre la onda ERF. Laboratorio, medición de temperatura y humedad. Los módulos RF de 4.3 MHz nos permiten diseñar y construir un sistema de radiocomunicación. En este laboratorio integraremos un sensor de humedad y temperatura. Estableceremos una comunicación inalámbrica con los módulos RF de 433 MHz. Programaremos microcontroles Arduino para monitorear las mediciones por medio de una pantalla LCD. Esto nos permite experimentar de manera tangible cómo las ondas EM transmiten datos. Retomaremos algunas ideas importantes sobre la onda RF y elaboraremos una infografía para reconocer las características de los módulos de 433 MHz y poder conectarlos con mayor facilidad. Ventaja de usar el RF para transmitir información. Transmisión inalámbrica. Permiten enviar datos sin necesidad de cable, facilitando la comunicación entre dispositivos. Versatilidad de aplicación. Se usa en diversas tecnologías como Wi-Fi, Bluetooth, radio y satélites, cubriendo desde datos digitales hasta señales de audio y video. Alcance y frecuencias ajustables. Las RF varían desde kHz hasta GHz, lo que permite ajustar según las necesidades de alcance y tipo de datos a transmitir. Bajo costo y influencia. Los sistemas RF son económicos y eficientes, adecuados para proyector simples de consumo reducido de energía. Módulo RF de 433 MHz. Consiste en un transmisor y receptor. El transmisor convierte la señal digital de en un Arduino de una señal RF y la envía, mientras que el receptor la capta y la convierte en nuevos datos legibles. El RF transmisor FS1000A, voltaje de operación 3.5 voltios a 12 voltios, potencia de transmisión 10 megawatts, alcance 40 metros a 100 metros. En el RF tenemos receptor XY, MK 5 voltios, voltaje de operación 5 voltios, corriente de operación 5.5 mega amperios.
Sensibilidad 100 de FBW. Utiliza una frecuencia de 433.92 MHz para transmitir y recibir datos a corta y media distancia. Su velocidad de transmisión y recepción es de 100 kilovatios. Modulación del hash, variación en amplitud y binaria. Vamos a ver qué sigue diciendo. Veamos. Hoy nos dice que tenemos aquí, que tenemos. En esta práctica de laboratorio aplicaremos los conocimientos adquiridos sobre el espectro radioeléctrico para construir un sistema de comunicación inalámbrica que opera en la banda de 433 MHz. Utilizando módulos de transmisión y recepción RF, mediremos y enviaremos datos de temperatura y humedad recolectando por un sensor que los mostrará en una pantalla. Materiales: un kit de módulo RF 433 MHz, emisor y receptor. Una computadora con Arduino IDE instalado, dos Arduinos Mega, un sensor de HT11 para humedad y temperatura, una pantalla LCD de 16x2 caracteres con comunicaciones y 12, dos breadboard, cable tipo DuPont, RF, transmisión, tenemos un FS100A o similar, un RF receptor XY, MK5B o similar, y dos Arduinos Mega. Tenemos el sensor, la pantalla LCD y el breadboard, cable DuPont. Procedimiento, parte 1 es realizar la conexión con los cables tipo DuPont conforme a las indicaciones de las siguientes tablas para el Arduino, transmisor y receptor. Transmisor, dispositivo, un pin de Arduino, sensor de HT11, pin VCC al pin 5 voltios, pin GND al pin GND, pin data al pin DOPA, RF transmisor, pin data al pin 12 y pin GND al pin GND, pin CC al pin 5, receptor, dispositivo, pin Arduino, pantalla LCD, SDA y SLD con los pines 20 y 21, PC con el pin 5B y GND al pin GND. RF, pin data al pin 11 y pin GDD al pin GND, pin CB al pin 5B. Nos dice, vamos a la parte 3. Prueba del proyecto. Conecta ambos Arduino a su dispositivo fuente de alimentación primero. Energiza el Arduino transmisor. Debería de comenzar la difusión de la información. Energiza el segundo módulo. En el módulo de serie Arduino, el receptor verifica que los datos se reciben correctamente y observa los datos de temperatura y humedad de la pantalla LCD. En la pantalla LCD se ven los valores de temperatura y humedad que el sensor de HT11 está midiendo en tiempo real. Si acerca un objeto caliente, el número de temperatura sube. Si acerca el objeto frío, el número baja. La humedad relativa también aparece mostrando cómo cambia el ambiente alrededor del sensor. Los datos se presentan en formato claro, por ejemplo, temperatura 28 grados centígrados y humedad 65%. Así, la LCD convierte la señal recibida por radiofrecuencia en información visible y fácil de interpretar. Parte 4. Análisis de funcionamiento. Acerca un cuerpo caliente y muy frío y podría ser una vida, un sensor observa y los valores mostrados en la pantalla LCD. Como recalcando lo que ya hicimos anteriormente. Reflexiona sobre cómo funciona la transmisión de datos mediante RF, el uso de sensores y la implementación de pantallas para la visualización de información. Para hacerlo, puedes discutirlo de la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta la temperatura del cuerpo cercano al sensor los valores mostrados en la pantalla? Bueno, la temperatura del objeto modifica el ambiente inmediato del sensor. Si es caliente, los valores suben y si es frío, los valores bajan, reflejando el cambio de temperatura real en la pantalla LCD. ¿Por qué es importante la frecuencia de transmisión de datos? Revisa la información colocada al inicio de esta etapa de creatividad. La frecuencia define el canal con comunicación. Usar 433 MHz asegura estabilidad, evita interferencias y permite que el receptor decodifique correctamente la señal enviada. ¿Qué ventaja tiene el uso de la pantalla LCD en la visualización de datos? La pantalla LCD ofrece claridad, portabilidad y la lectura inmediata de los resultados sin necesidad de computadora, facilitando la interpretación de información por cualquier usuario. Vamos al área de comunicación. En el laboratorio observamos un ejemplo de cómo las ondas de radio son moduladas para transportar información. El RF transmisor convierte los datos en señal eléctrica y la modula sobre una frecuencia portada de 433 MHz. Esta señal es
propagada a través del aire hasta el receptor, que la modula, para extraer la información original. Finalmente, vamos a hacer una retroalimentación de funcionamiento del RF 433 MHz, comprendiendo un concepto de modulación y funcionamiento de una antena. Principales hitos de desarrollo de la radiocomunicación. Tomaremos como punto de partida el funcionamiento de una antena para luego explicar los principales hitos en el desarrollo de las tecnologías de la radiocomunicación. Procedimiento. Lee y analiza la siguiente información sobre modulación y cómo funciona una antena para transmitir información. Se utiliza un proceso llamado modulación, que consiste en modificar una onda portada, en este caso la señal 433 MHz, de acuerdo con los datos que se requieren enviar. La modulación cambia algunas propiedades de la onda, como amplitud, frecuencia o fase, para modificar los datos, en el que el receptor, el proceso inverso, llama de modulación. Se recuperan los datos originales a partir de las variaciones en la señal de la radiofrecuencia. Tenemos la modulación de frecuencia, tenemos aquí. Modulación de la amplitud. En AM, la amplitud modulada, la amplitud de onda aportará varias de acuerdo con los datos que se transmiten. Estas variaciones modifican la información. La onda portadora permanece en la misma frecuencia, pero su intensidad cambia según la señal de entrada. En FM, que tenemos la señal AM y aquí tenemos la señal FM. En FM, frecuencia modulada, lo que varía es la frecuencia de onda portadora, manteniendo constante la amplitud. Los datos se codifican mediante cambios en la frecuencia. La antena convierte las señales eléctricas en ondas de radio para transmisión y viceversa. Recibe las ondas de radio y las convierte en señales eléctricas para que el receptor las procese. El tamaño de una antena está relacionado con la longitud de onda de la señal transmitida. Ahí tenemos la fórmula. Funciona mejor como está en resonancia con la señal que está transmitiendo o recibiendo. Con base en lo leído anteriormente, ¿cómo explicarías ahora el funcionamiento del medidor de temperatura y humedad que construiste en la etapa anterior? Usa las siguientes preguntas para construir una explicación. ¿Cómo vamos a contestar esta pregunta? Tenemos. Lo que vamos a explicar de lo anterior. Dice. La comunicación RF 433 es un transmisor que convierte los datos del sensor en señales eléctricas y las modula sobre la portadora de 433 MHz. La señal viaja por el aire y el receptor la modula, recuperando la información original. La modulación puede hacerse variando la amplitud de AM y la frecuencia FM. La antena transforma la señal eléctrica en ondas de radio y viceversa, funcionando mejor en una resonancia. La fórmula que ocupamos aquí sería C igual a el palito, y la F explica cómo el tamaño de la antena depende de la longitud de onda. La fórmula es hacerle la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda multiplicación por la frecuencia. En el proyecto al principio permite que los datos de temperatura y la humedad se transformen y muestren en la pantalla del set. Con base en lo leído anteriormente, ¿cómo explicarías ahora el funcionamiento del medidor de temperatura y humedad que construiste en la etapa anterior? Usa las siguientes preguntas para construir una explicación. ¿Cómo vamos a explicar eso? ¿Cómo se utiliza la modulación con el módulo RF de 433 MHz? El módulo toma los datos del sensor y los monta sobre una onda portadora de 433 MHz. Esa onda se modifica en una amplitud o frecuencia según el tipo de modulación. Para modificar la información, el receptor hace el proceso inverso y demodula y recupera los datos originales. ¿Cuál es el papel de la antena en la transmisión y recepción de datos? La antena convierte la señal en electricidad de ondas de radio para que puedan propagarse por el aire. En el receptor, la antena capta esas ondas y las transforma nuevamente en señales eléctricas, permitiendo que el Arduino procese la información. Además, su tamaño está relacionado con la longitud de onda, lo que asegura mejor resonancia y eficiencia en la comunicación. Terminamos. Hoy vamos con la evaluación. Vamos a ver. Contestamos la primera pregunta que nos dice. Mueve un imán dentro de una bombilla de alambre conectada a un
voltímetro. Observa que el voltímetro registra una diferencia de potencia solo cuando el imán está moviendo. En esta ocasión, ya para finalizar, estamos con la evaluación. Nos dice la primera pregunta. Mueves un imán dentro de una bombilla de alambre conectada a un voltímetro. Observa que el voltímetro registra una diferencia de potencia solo cuando el imán está en movimiento. Dice la pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones explica mejor este fenómeno? De esas cuatro, ¿cuál explica mejor el fenómeno? Y entendemos que puede ser la pregunta C. ¿Por qué? Justifiquemos. La respuesta aquí sería en este caso, el cambio del flujo magnético induce una diferencia de potencia. ¿Por qué? Justificación. La ley de Faraday explica que solo el movimiento del imán cambia el flujo y genera voltaje. Pregunta 2. Realizaste 3 experimentos. Construcción de un electroimán, un motor eléctrico sencillo y un motor homopolar. En los 3 casos, observaste que el paso de una corriente eléctrica generaba un campo eléctrico y que, en algunos casos, generaba movimiento. ¿Qué principio descrito por las ecuaciones de Maxwell explica mejor esto? A esta la respuesta tendría que ser sería la C. Ley de Ampere-Maxwell. Las corrientes eléctricas generan campos magnéticos, los cuales pueden interactuar con imanes o causan el movimiento. Justificación. ¿Por qué ponemos esa? Esta ley establece que las corrientes eléctricas producen campos magnéticos, base de motores y electroimanes. Vamos a la pregunta 3. Un protón se mueve en una trayectoria circular de radio de 3.3 metros dentro de un ciclotrón. La rapidez máxima que alcanza el protón es de v es igual a 4 por 10 elevada a séptima potencia metros sobre segundo, sabiendo que la masa del protón en metros es igual a 1.7 por 10 elevada a menos 27 potencia en kilogramos y su carga eléctrica es de Q igual a 1.6 por 10 a la menos 19. Seba, ¿cuál es la intensidad del campo magnético que mantiene el protón en esta trayectoria circular? ¿Cuál sería la respuesta de la 3? Tendría que ser... La 3 dice que la respuesta tenemos que darle sería la B. Vale. Aplicando la fórmula B igual a mB por QR, ¿cómo sale esto? Dice que el campo magnético B es igual al producto de la masa del protón por su velocidad dividido en 3 largas eléctricas del protón multiplicada por el radio de la trayectoria. Va. Aplicando la fórmula B igual a mBQR se obtiene 1.39 Tesla como intensidad del campo magnético. Así que la respuesta en la 3 sería la B. Vamos a leer la pregunta 4. Con base en los resultados de experimentos implicados de Hertz, realiza 3 clases. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Vamos a ver, de la 4, la afirmación más correcta de esas 4 tendría que ser Vamos a ver cuál sería la A. Justifiquemos por qué pusimos la A. Hertz demostró que las ondas de radio transmiten energía, evidenciando al encender un bombillo. Recuerda que hicimos ese experimento. Vamos a la siguiente. Vamos con la pregunta. Vamos con la 5. Nos dice, una antena emite ondas EM con un campo eléctrico de amplitud E máximo igual a 200 V sobre M. Un campo magnético de amplitud E máximo igual a 0.67 megatest. Calcula la intensidad de la radiación en el espacio en watts metros cuadrados. ¿Cuál sería la respuesta de eso? Sería, vamos a ver, justifiquemos nuestra respuesta también. Sería, vamos a ver, la C, 532 la respuesta. Vamos a ver, justificación. La intensidad se calcula con I igual a E máxima por B máxima sobre O. Sobre mu. Resultados que sería 532 metros cuadrados. ¿Cómo se lee esto, man? La intensidad de radiación electromagnética I es igual al producto del campo eléctrico máximo por el campo magnético máximo, dividido entre la permeabilidad del vacío. Así se lee permeabilidad del vacío, o sea, mu
Mu, mu cero sería. Vamos a la 6. Un sistema de comunicación inalámbrica sabe que la información se transmite mediante la onda M. ¿Cuál de las siguientes informaciones es la verdadera? De la A a la D, ¿cuál sería la información verdadera? Y detectamos que es la... miren. No estaba tan lejos, no estaba tan perdida, es la A. Se tienen señales de RF que modulan para transportar la información y transmiten a través de estaciones hacia los dispositivos. Justificación: ¿por qué pusimos esta respuesta? Por si le preguntan, ¿por qué pusieron eso? La comunicación inalámbrica se basa en ondas electromagnéticas moduladas y antenas para enviar y recibir datos. Vamos con la siguiente pregunta. Que por cierto, la pregunta 7 es la misma que la pregunta 8. Leámosla, miren. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor un hito importante en el desarrollo de la tecnología de radiocomunicación? Lo mismo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el hito de la importancia en el desarrollo de la tecnología en la radiocomunicación? Así que la respuesta de la 7 tiene que ser la misma respuesta de la 8. Porque tiene la misma respuesta, tiene. Para subrayar. Va. Repitiendo la pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor un hito importante en el desarrollo de las tecnologías de radiocomunicación? A esto podemos decir que la respuesta tiene que ser la B. FM mejoró la calidad de transmisión al variar la frecuencia, reduciendo interferencia. Justificación: recuerde que esa misma respuesta le vamos a poner a la número 8. Literal B. Justificando por qué pusimos esa respuesta. La modulación en frecuencia fue un hito porque disminuyó el ruido y mejoró la fidelidad del audio. Bueno, finalizamos. Aquí la misma explicación se le da. Y con eso podemos decir, eso es todo, amigos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones y felices vacaciones.